Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a Bilbo y Luna de Futuro Vegetal. ¿Qué tal, compañera? Buenas, muy Muy bien. buena, muchas gracias por el espacio, Rubén. El otro día se hizo viral. Bueno, ahora estoy poniendo este fragmento en pantalla para que lo vea la gente. Esta acción de Futuro Vegetal por la que, bueno, os detuvieron. ¿Qué podemos explicar por qué hicisteis esta acción? ¿Qué pasó realmente? Es la acción, entiendo, contra los megayates, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues esta acción se enmarca dentro de una campaña específica de Extinction Rebellion Ibiza, a la que habían invitado a participar, en general, a cualquier organización en contra del turismo, no tanto del turismo de lujo, sino de las emisiones, ¿no? De lujo, que es lo que estaban comentando. Y es que, según varios estudios, el 1% más rico de la población mundial contamina lo mismo que el 53% más pobre. Entonces, obviamente, esto es, o sea, a todas luces es injusto, ¿no? Porque al final son los que más tienen, los que están haciendo un mayor impacto en la crisis climática y son los que menos la van a sufrir, siendo precisamente ese 53% más pobre el que se va a comer la peor parte si no se la está comiendo ya. Entonces, nosotras de Futuro Vegetal, es verdad que normalmente trabajamos en exclusiva el tema de la ganadería, que es uno de los mayores contaminantes a nivel global, es el mayor contaminante a nivel del Estado español, consume muchos recursos hídricos. Luego, si quieres, podemos hablar un poco más de esto si lo consideras oportuno. Y, y bueno, pero sí que es verdad que vimos esta campaña. Uno de los principios que tenemos en Futuro Vegetal es el de la solidaridad radical y nos pareció pues adecuado, que entraba dentro de los principios que nosotras defendemos, una oportunidad también para tener un gran escenario, ¿no? Al final Ibiza en verano, está allí todo el mundo, estaba Shakira, ¿no? De hecho en el Megayate la noche anterior y queríamos aprovechar pues para apoyar esta campaña. Y estuvimos allí toda la semana, cerramos con esta acción del Megayate, que además fue como una cosa muy apresurada, no la teníamos en absoluto contemplada, pero de repente descubrimos que estaba allí, fue como, ostras, tenemos que hacer algo. Y la verdad es que funciona muy bien, no solamente se ha hecho viral en redes, ha salido en medios de comunicación por todo el mundo, nos han hecho entrevistas para medios estadounidenses, para medios eh, canadienses, no sé, como diversos medios internacionales. Es llamativo que es precisamente en la prensa española en la que menos se ve este impacto siempre, es muy curioso, pero bueno, sí que ha tenido un gran impacto en medios de comunicación, pero también incluso a nivel económico directamente para el puerto. Y es que resulta que 10 megayates han cancelado su visita a Ibiza este verano por miedo ¡Hostia! a que les hagamos algo. Eso está bien. O sea, bueno, Luna, perdón. Sí, nada, yo quería apuntar que es el mega yate de una de las herederas de Walmart, que es la 23ª, si no me equivoco, persona más rica del mundo. Y bueno, que al final lo que hicimos fue ir para allá y lanzarle pintura biodegradable para protestar por todo esto. Al día siguiente del primer día europeo de víctimas de la crisis climática. Y nada, pues fuimos con una pancarta que reivindicaba esto, ¿no? You consume, others suffers. Tú consumes y otros sufren. Y bueno, pues también para mí fue bastante importante también el reivindicar que al final el mar Mediterráneo es el cementerio de Europa, que este primer semestre han muerto 951 personas en nuestras fronteras y obviamente estas personas no venían en megayates, ¿no? Y eso se ve un montón también en estas islas, toda esta diferencia de clases al final, ¿no? Estos mega ricos que vienen en sus yates, que en una noche, pues viene Shakira, gastan, lanzan al mar, pues un montón de desperdicios de contaminación, etcétera. Eh, y luego ves tanto a los trabajadores precarizados que tienen ahí en los megayates durmiendo en el coche, en su furgoneta y tal, porque no tienen tampoco para alquilarse nada allí, como a migrantes durmiendo en la calle, ¿no? Todo en el mismo espacio. Entonces, pues la verdad que duele, ¿no? Ha sido una campaña un poco dura también en ese sentido. Futuro Vegetal, bueno, yo creo que en los últimos veces es como un movimiento de activista que más está resaltando, ¿no? O por lo menos el más visible, el que más estamos viendo
como bien has dicho tú, Bilbo, no tanto en medios de comunicación, que ya nos gustaría, pero por lo menos en redes sí que os vemos mucho y me gustaría que le explicaseis a la gente, pues, quién es Futuro Vegetal. O sea, dónde nace, cómo nace y cuál es el objetivo de Futuro Vegetal. Pues Futuro Vegetal es un movimiento que se funda en enero del año pasado y básicamente éramos entre 5 y 8 personas. Digo siempre entre 5 y 8 porque como es un proceso orgánico, al principio pues éramos 5, luego en los primeros 6 meses básicamente éramos de forma habitual unas 8 personas, ¿no? Eh, y bueno, pues se forma a raíz de gente que estábamos militando activamente, muy activamente, en Rebelión o Extinción, en Extinction Rebellion, y que veíamos que necesitábamos, que bueno, que lo que estábamos haciendo no estaba dando el resultado que necesitamos para poder afrontar la crisis climática. Entonces esto se da en un contexto en el que por toda Europa están apareciendo movimientos que hacen una serie de acciones que son, hay gente que las llama más radicales, yo no las llamaría así, las llamaría quizás más arriesgadas legalmente o más cuestionables desde el punto de vista comunicativo, ¿no? También, cosas así, que me parece más adecuado que decir que son más radicales. Pero el caso es que, bueno, estábamos en ese contexto, estábamos analizando lo que hacían otros grupos. En Extinction Rebellion había gente que tampoco se sentía 100% cómoda con la idea de que se hicieran determinadas acciones. Y eso al final, para la gente que estábamos más activa, pues también generaba un cansancio. Y decidimos experimentar un poco. Fue un poco de, bueno, vamos a intentar a ver si con esto cómo va la cosa. Teníamos en mente el tema de la ganadería, porque, bueno, muchas éramos veganas y luego aparte estaba también el tema de que es el principal contaminante en el Estado español. Y eso sí nos parecía muy importante, ¿no? Porque analizábamos que una de las cuestiones que no había tenido tanto peso en el Estado español, la Extinction Rebellion, era porque eran demandas que desde la ciudadanía quizás no se interiorizaban al 100%, no se entendían mucho y justo en ese momento, además, estalló toda la burbuja de las macrogranjas con las palabras, ¿no? Con las declaraciones de Alberto Garzón y todo esto. Y fue como, vale, esto está claro, que tiene un peso, que tiene un arraigo en el territorio, que tiene muchas plataformas vecinales luchando contra esto. Creemos que esto puede tener una mayor incidencia. Y bueno, entre eso y que nos sumamos a la ola de acciones en museos, que eso también nos dio mucha repercusión. Yo personalmente soy anarquista y el otro día había una publicación que decía, somos anarquistas porque nos duele lo que le pasa a los demás y eso nos lleva a actuar con independencia de las consecuencias y todo esto. Y yo creo que es un sentir que tenemos muchas en Futuro Vegetal que estamos viendo, porque el problema de la crisis climática no es que aumente la temperatura, el problema de la crisis climática es que aumenta el sufrimiento de la peña, ¿no? Y estamos viendo que estamos yendo a unos escenarios que son horribles, eso nos duele y lo que nos lleva es a exponernos a lo que haga falta para intentar generar un cambio que no que solucione la papeleta. Ya sabemos que la ciencia es muy clara al respecto. Solucionar la crisis climática está muy complicado. De lo que se trata es de que podamos decidir si vamos a adaptarnos al nuevo escenario climático que vamos a tener y vamos a intentar colaborar y apoyarnos y que la gente sufra lo menos posible, ¿no? Y con gente no me refiero solamente a las personas humanas, sino también a otros animales, a las plantas que no sufren, pero que se dañen lo menos posible también, ¿no? Y todo esto. O vamos a seguir con una deriva sistémica que está pensada para mantener el privilegio de 4 o 5 mega ricos y a costa del sufrimiento ajeno, pase lo que pase. Entonces, yo creo que estamos luchando por eso. No es tanto una cuestión de evitar los peores escenarios de la crisis climática a nivel climático, sino a nivel humano, a nivel social, a nivel del impacto que va a tener el sufrimiento global, ¿no? Sí, tú, Luna, ¿quieres añadir algo o qué? Hombre, creo que esta pregunta primera era sobre Futuro Vegetal, ¿no? Sobre cómo surge el movimiento y tal, y hemos derivado aquí un montón. Me enrollo mucho. Y bueno, una cosa importante es que al final nosotros sí teníamos una demanda muy clara y específica, aparte de que pues surgimos de Extinction Rebellion, y entonces pues asumimos también los principios y valores y las 3 demandas o 4 demandas en el caso de Extinction Rebellion España. Pero a nivel de Futuro Vegetal, pues tenemos una demanda muy clara y enfocada a la industria cárnica, que es quitar las subvenciones que se destinan actualmente a toda la industria cárnica y emplearlas en alternativas social y ecológicamente responsables basadas en plantas, ¿no?
Entonces creo que pues, es una cosa muy importante y clara también para transmitir aquí. Sí, sí, está claro que, que eso es importante y yo me lo salto muchas veces. ¿Qué le dirías a esa gente que dice bueno, que lo de los cuadros fue demasiado exagerado, ¿no? Que no hay que tirar pintura biodegradable que no hace daño a los cuadros. Pues que si no hay personas para disfrutar de ese arte en 10 años, ¿qué más da, no? Una cosa que comentábamos el otro día también es que al final, pues todo este arte, el arte así en general, es un reflejo también de la sociedad del momento, ¿no? De hecho, pues lo utilizan los artistas para expresar sentimientos, emociones dentro de un contexto social. Eh, entonces, si se hubiesen dañado esos cuadros, que no fue el caso, también creo que sería parte de la historia de ese cuadro, del contexto social en el que está. De hecho, ahora mismo, después de las acciones que han habido en estos museos, ha aumentado las visitas a estos museos para ver el cuadro, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que ponía el otro día es de las suffragettes, del movimiento feminista por el voto, que sí que dañaron muchos cuadros y eso ha formado parte ya de esa historia de ese cuadro. Entonces creo que también es importante recalcar este momento histórico en el que estamos y que también es arte. A mí me parece también otra cosa muy interesante de ahí, y es que se pone el grito en el cielo porque se hace una protesta en la que no se daña en ningún momento, en ninguna de las protestas que se han hecho, las obras de arte, pero esta misma gente yo no les veo siendo activistas en contra de las colecciones privadas que están en casa de un mega rico. ¿Sabes? Que al final pues tenemos unas compañeras que hicieron una acción en el Museo Egipcio de Barcelona, a las que le están pidiendo 16.000 euros, por cierto. Le han metido hasta las horas extras de la directora del museo, para que nos hagamos a la idea. Y, y a esta gente la hacen en el Museo Egipcio de Barcelona, que es una colección privada de un señor holandés. O sea, que si este señor mañana se levanta con el pie izquierdo y dice, me llevo la colección de aquí y la pongo en mi casa para que la vean mis hijos todos los días y nadie más, nosotras como ciudadanas nos lo tenemos que comer con patata y asumirlo. Y yo he visto muchos movimientos de gente en redes sociales diciendo hay que ver los de Futuro Vegetal, son unos terroristas porque han hecho una protesta en un museo, pero nadie está diciendo que, oye, que hay señores que tienen momias egipcias del siglo III antes de Cristo y pueden decidir hacer lo que ellos quieran con eso. Eso me parece mucho más preocupante, la verdad. Es que yo creo que hay mucha desinformación. Yo realmente creo que el 98% de la población estaría de acuerdo con las demandas de Futuro Vegetal, ¿no? Pero ¿por qué no llega ese mensaje? ¿Y qué importancia creéis que tiene, por ejemplo, el poder mediático en todo esto? Hombre, es que el titular es ecoterroristas destrozan el barco de una pobre anciana, ¿sabes? Es que es normal. Si tú ves esas cosas y te quedas ahí, vivimos en una sociedad no de la inmediatez. Tú esto seguro que lo manejas muchísimo dedicándote a lo que te dedicas, ¿no? Y claro, la gente quiere consumir TikTok de 20 segundos. Yo también, que no estoy libre yo de estas cosas. Pero claro, todo esto te lleva a que tengas unas opiniones muy superfluas, muy sesgadas, a que no entres en profundidad nunca en nada, ¿no? Y claro, esto además es una cosa que sabemos que la ultraderecha aprovecha muchísimo, que se destina muchísimo dinero a todo esto. Me consta que tienes algún vídeo muy interesante en el canal sobre esto, así que no voy a extenderme yo mucho más. Y está muy claro, ¿no? Que al final tenemos un aparato mediático, un aparato político, económico, dedicado a que la gente no tenga una opinión formada. Esto también creo que afecta mucho al sistema educativo, ¿no? O sea, yo, quitando alguna excepción que habrá, que siempre las hay, normalmente en el sistema educativo te dan una materia, te la estudias, la pruebas, como que va coleccionando Pokémon, ¿no? En la Game Boy. Entonces, claro, eso no está pensado para que la gente tenga un espíritu crítico, para que la gente se forme y pueda tomar una serie de decisiones coherentes con sus planteamientos, sea el que sea, ¿eh? Que aquí la diversidad también mola. Entonces, todo eso nos lleva a lo que tenemos hoy en día, una sociedad que está hasta las narices de todo, que está harta de trabajar, que está harta de que luego tenga que pagar unos impuestos, ¿qué tal? Y todo este tipo de historias,
llega a su casa, enchufa la tele 45 minutos, ve a Ana Rosa Quintana diciéndole que si los ecoterroristas, que si los ocupa, que si no sé qué. Antes de acostarse, mira un rato Instagram o TikTok y se encuentra con un montón de propaganda de la ultraderecha diciéndole básicamente lo mismo. Y claro, pues es normal que la gente no se quede con estos mensajes, ¿no? No se favorece de ninguna manera, ni desde las corporaciones, ni desde las instituciones, que haya una profundidad política, un análisis mínimamente interesante sobre la realidad que nos rodea, y eso lleva, claro, a que la gente diga, es que se han pegado un cuadro, hay que ver. Pero en el momento en el que tú rascas un poco y entiendes la movida, dices, ostras, que solamente se han pegado, ¿sabes? Que estando la cosa como está, pues tenían que haber hecho mucho más. Luego, por añadir otra cosa más, también todos estos, los medios de comunicación ahora siguen todas las estrategias del marketing en muchas ocasiones y tienen detrás equipos de psicólogos, igual que en el marketing. Entonces va mucho a el tema emocional. Por ejemplo, pues una cosa que hemos visto mucho ahora en la campaña de los Jets, aparte que con lo del museo y con todas las acciones ha sido igual, ¿no? Para polarizar a la población. Pero con lo del Jets, por ejemplo, pues iban a es que están atacando el único método de economía de subsistencia que tenemos aquí en Ibiza, que es el turismo, cuando en realidad de este dinero del turismo de los mega ricos no le llega a la población de allí, es lo que estábamos contando, ¿no? Las trabajadoras están durmiendo en sus coches porque lo que hace este tipo de turismo es subir el alquiler y que no se puedan realmente permitir todo eso, ¿no? Pero claro, te van diciendo que te están atacando a ti, van a lo personal, van a las emociones, entonces es mucho más complicado llegar a la gente. Pero bueno, al final también gracias a esto sí que conseguimos tener espacios en medios de comunicación, hablar y lanzar algún mensaje. Así que también muchas gracias, agradecer a estos otros medios, ¿no? Como de informativos más amigables que nos dejan expresar nuestra opinión y que no vienen a atacarnos, porque otras muchas veces pues nos mandan a la televisión simplemente a insultarnos y a llamarnos terroristas. A mí un eurodiputado me ha llamado gilipollas en directo. En la Literal, televisión, en ¿no? el programa, sí, ¿cómo se llama este? El programa este que tiene Risto Mejida en Cuatro. Todo es Todo es mentira. mentira. Eso. Gilipollas, ya de insultos de patio de colegio, ¿sabes? Que te digan ecoterrorista te lo espera, pero que vayan así es como, hombre, señor, que está usted ahí cobrándolo bien calentito a cambio de no hacer nada, ¿sabes? Todo es mentira, que además es literal. Bueno, una pregunta. ¿Futuro Vegetal ha crecido a nivel orgánico últimamente? Bastante. Lo he comentado a mi compañero, ¿no? Que empezaron de 5 a 8 personas y ahora pues tenemos entre 30 o 40 personas activas trabajando todos los días y pues que siga para adelante todo, ¿no? En cuestiones de redes sociales, etcétera. Y así puntualmente, gente activa que viene a hacer acciones, a colaborar con nosotras, que a lo mejor al día a día pues no puede estar, pero viene también habitualmente entre unas 300 personas. Sí, por ahí andan los números, en torno a 300 que colaboren, como que tú sabes que puedes preguntar y que aparezca alguien, tenemos gente. Y Pero una no, cosa guay porque... que... Sí, Dime, sí, dime. dime. No, dale, es tu No, programa. es que digo, no, que a lo mejor las personas que nos están viendo dicen, hostia, a lo mejor pues yo no me expondría, ¿no? A tirar pintura biodegradable, pero yo qué sé, a lo mejor quiero donar algo a esta peña de valientes, ¿sabes? ¿Cómo pueden colaborar o cómo pueden apoyar? Pues mira, tenemos por un lado un Open Collective, donde tenemos la caja de resistencia, que es el dinero que estamos guardando para intentar pagar no las multas y demás, que eso intentamos no pagarlo, normalmente intentamos recurrirlo todo, nos oponemos por todas las vías legales y tenemos compañeras que están incluso a hacer desobediencia, ¿no? a administrativa y judicial. Porque entendemos que aunque nos obligasen en un momento dado a pagarlo, que aunque nos quisiesen meter en la cárcel, pues hay compañeras que consideran que eso no tiene legitimidad ninguna y que por lo tanto pues no piensa pasar por ahí. Hay otras compañeras que sí, que asumen la responsabilidad penal o administrativa que haya, pero el caso es que sí que es verdad que intentamos, por lo menos del colectivo, pues sufragar gastos de abogadas, de viajes para ir a una vista, pues claro, yo tengo una acción en Murcia, yo no vivo en Murcia, luego el juez me va a llamar a Murcia. Entonces todo ese tipo de gastos sí que intentamos sufragarlos y demás.
Por eso tenemos una cajita de resistencia que podéis encontrarla en nuestra página web, en el apartado de nuestro apoyo. Luego te puedes involucrar en el colectivo y obviamente hay una gran parte de lo que hacemos que es hacer acciones de estas de gran visibilidad o acciones directas también, ¿no? Sabotajes y todo esto, que no solamente hacemos lo que digamos que sería lo que se ve en prensa. Pero luego también tenemos mucho trabajo de diario pues, del grupo de finanzas, del grupo de legal, tenemos un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Que es para cuidar un poco a las compañeras, que eso nos hace mucha falta gente ahí, así que si os apetece, ahí lo dejo. Tenemos un grupo de comunicación, obviamente, ¿no? Que es el que gestiona redes sociales, notas de prensa y todo esto, que también nos viene bien ayuda. En general viene bien ayuda siempre en todas partes. Pero bueno, tenemos un grupo de relaciones externas para hablar con otras compañeras. Y además, o sea, tenéis todos los grupos en la web también, en cómo funcionamos. Y luego somos horizontales, no hay nadie que tenga más peso, al menos lo intentamos mitigar, ¿no? En la toma de decisiones, porque luego siempre hay sesgos que tenemos a nivel social que quieras que no, pues suponen un peso, pero intentamos mitigarlo dentro de lo posible. Y aparte de esto, pues somos horizontales y somos descentralizados, lo cual quiere decir que también los propios grupos de trabajo, si el grupo de finanzas considera que tenemos que pedir dinero a yo que sé quién, o hacer una campaña en redes sociales de tal, lo puede autogestionar y hacerlo desde este grupo sin necesidad de estar pidiendo permiso a otros grupos de trabajo y todo esto. Entonces, creemos que damos bastante libertad a las personas que participan para que hagan un poco lo que quieran, que es de lo que se trata, ¿no? Yo siempre digo que no somos muchas haciendo cosas. Si encima vamos a poner a pelearnos entre nosotros y a decirle a la gente lo que tiene que hacer, entonces no vamos a ningún lado. Entonces, nada, si queréis apoyar, independientemente del nivel de riesgo que estáis dispuestas o que os podáis permitir asumir, todos los martes a las 8:30, 8. tenemos las reuniones de bienvenida y allí pues se explica también todos los equipos de trabajo que hay y es más fácil entrar, ¿no? A donde te guste más, donde quieras más, donde puedas aportar más y cambiar desde allí y hacer lo que quieras. También las charlas del futuro es nuestro y tal, donde explicamos bien toda la problemática, todos los datos el impacto de la industria cárnica en todo, en la crisis climática, ¿no? Está en YouTube, que también lo podéis ver. Vale, yo lo dejaré todo en los comentarios. Última pregunta. ¿Cómo veis el avance que además, yo diría que hace 5 años, incluso la derecha no negaba el cambio climático? O sea, era algo que más o menos se aceptaba, ¿no? Aunque fueran tecnooptimistas, aunque quisieran hacer un greenwashing, aunque, en fin. Pero bueno, se aceptaba el cambio climático como punto de partida, ¿no? Pero yo creo que cada vez más está ganando el relato del negacionismo climático y, por ejemplo, hay diputados de Vox que han llegado a decir que el cambio climático va a salvar muchas muertes por frío, ¿no? O sea, ¿qué opináis cuando desde algunas posturas reaccionarias como este partido se dicen este tipo de cosas? A ver, yo con esa postura concreta, a mí lo que me viene a la cabeza del tirón es que el fascismo es ignorante. Y como es ignorante en muchos aspectos de la realidad que vivimos, es ignorante también pues, en cuanto a la crisis climática. Entonces, es un señor que es un ignorante, que está diciendo tonterías y es lo que se espera, ¿no? de esta gente. Sobre si el negacionismo ha aumentado o no, yo personalmente tampoco creo que haya aumentado. Creo que se le está dando mucho patíbulo, se está dando mucho bolo, ¿no? Mucha tal. Y que claro, en un contexto en el que hay una gran consenso social con respecto a que la crisis climática es una realidad, que estamos sufriendo las peores consecuencias, ¿no? Las encuestas siempre oscilan entre el 80 y el 96% de gente que afirma que la crisis climática es real y que la estamos sufriendo, ¿no? Y que además es responsabilidad directa de los partidos políticos y las corporaciones. O sea, que es como que hay un entendimiento social con respecto a esto. Bueno, pues sí, tenemos a 4 señores que gritan mucho y que van con una cacerola, que son pues señores que están acostumbrados a gritar mucho ahí con escopetas al monte y hacer ruido, y claro, pues se le da esa voz y ya está. Pero en realidad yo no creo que haya aumentado tanto. De hecho, cuando nosotros hacemos acciones, hay mucho troll en internet, eso está claro, pero en la calle es muy poca la gente que está en contra de lo que estamos haciendo. Puede incluso cuestionarte, ¿no? Te preguntan, oye, ¿pero esto sirve de algo? Eso es normal. Pero es muy poca la gente que de verdad te dice, es que la crisis climática es un timo, ¿no? Te pagas Soros y estas cosas que te dicen por internet. Entonces, yo no veo realmente que haya tanto negacionismo como lo que luego se extrapola a los medios de comunicación y redes sociales, que claro,
ahí sí. Y luego, aparte de eso, sí que me parece importante que es que también, lo comentábamos en mucho esta semana además, ¿no? Que es que incluso las medidas que se han tomado desde los sectores más a la izquierda, ¿no? De la política parlamentaria, al final tampoco van directas ni a la raíz del asunto, no afrontan el necesario cambio del modelo económico que tenemos, ¿no? Que tenemos que afrontarlo para mitigar el impacto de la crisis climática. Pero es que además luego muchas de las medidas que se toman parece que criminalizan a la gente pobre, ¿no? O sea, toda la zona de bajas emisiones y todas estas cosas así que suenan muy guay, lo que hacen es que yo, que tengo un coche antiguo y que no me puedo permitir cambiar de coche, que nadie tiene un coche viejo porque le encante, ¿no? O sea, eh, no podamos entrar en el centro de determinadas ciudades cuando nos hace falta, pero sin embargo el mega rico que se compra, bueno, un mega rico, o una persona simplemente que tenga bastante dinero, se compra un BMW X no sé qué, que es 4x4, que contamina una barbaridad y tal, pero como es del año 2021, entonces ya puede entrar en la zona de bajas emisiones, ¿no? Entonces hay muchas medidas que se toman por parte de las instituciones, que al final, en última instancia, a quien repercuten negativamente es a la clase social que menos capacidad económica tiene, y que esto hace que se perciba en muchos sectores sociales el ecologismo como algo que va en contra de los intereses tuyos como clase. Y eso también es muy jodido para las ecologistas, que luego tenemos que estar explicando estas cosas que tampoco es lo que nosotras queremos, obviamente, ¿no? Y todo esto viene al final, yo creo, en última instancia, de la forma en la que se toman las decisiones. Y es que cuando tú tomas las decisiones desde Madrid, ¿no? Desde Sevilla, ¿no? En el caso de Andalucía, sin tener en cuenta lo que le pasa a la gente de verdad, lo que le pasa a la gente en los territorios, la opinión mayoritaria, el posicionamiento que podamos tener, la realidad concreta de la peña, al final tomas una serie de decisiones que tú puedes incluso pensar que son buenas, que las puedes estar haciendo con buena intención, que yo no digo que Pedro Sánchez sea malvado ni nada por el estilo, pero que al final lo que hace es repercutir negativamente en la población. Y eso hace que la gente se aleje de todo esto. Y eso sí me parece mucho más preocupante eso que haya un loco bueno, un loco no, que es una expresión bastante cuerdista, ¿no? Que haya un ignorante por ahí con un megáfono en la plaza del pueblo gritando que la crisis climática no existe. Bueno, pues a ese señor obviamente nadie le hacen caso de cuatro gatos, pero que haya gente, que haya políticos diciendo, sí, no, la Agenda 2030 lo que tenemos que hacer es darle dinero a la Volkswagen para que haga una reconversión a coches eléctricos, eso me parece mucho más pernicioso para la lucha climática que lo primero, la verdad. A ver, yo por añadir una cosa, independientemente de que individualmente haya gente ignorante o sea, dentro de los partidos, ¿no? Que realmente piense que no existe el cambio climático y todas estas cosas, también creo que el peso importante en este tipo de partidos, de esta campaña, es una estrategia comunicativa, o sea, que están utilizando precisamente este tipo de disrupción, ¿no? De ir en contra de todo lo establecido, de todo tal, para causar un impacto, que la gente, llamar la atención, que la gente diga, oh, negacionistas, y abrir también los telediarios con estas tipos de cosas, ¿no? Entonces también ahí podemos entrarle un poco al juego hablando todo el rato de ellas en este sentido, porque es lo que quieren con su estrategia comunicativa. Y por otro lado, también el IPCC es claro con todo esto, necesitamos un cambio del sistema económico. O sea, dentro de este sistema que basado en el crecimiento infinito, no podemos sobrevivir en un planeta con límites biofísicos. Entonces, creo que todos estos partidos que también son negocionistas, ¿no? Que al final están utilizando toda la crisis climática, que asumen que existe, que quieren poner medidas, no pueden tomar las medidas realmente necesarias para mitigar los peores efectos, las peores consecuencias de la crisis climática, porque dentro de este sistema no es posible. Creo que también eso es un discurso bastante peligroso, ¿no? El confiar en que las instituciones van a salvarnos, porque es que realmente desde las instituciones no se puede, como comenta mi compañero, ¿no? Tenemos que organizarnos para realmente tomar las medidas como a la altura de las consecuencias de la crisis climática. Yo es que además cuando me dicen, no, es que no se puede hacer un cambio de modelo de forma radical, yo discrepo pero totalmente. Y además pongo un ejemplo práctico
y muy reciente. La COVID-19, ¿vale? Estamos en pandemia, se consigue que toda la población esté en su casa, se respeten unas normas, una serie de medidas sanitarias, se empieza a trabajar una vacuna y en 2 años se sale con un grupo más o menos reducido de que negaba todo esto, pero en general la gente y los medios y las instituciones dijeron, hostia, tenemos un problema, vamos a afrontarlo todos como sociedad. Yo creo que ahí, como no hubo tanta discrepancia entre izquierda o derecha, ¿no? En ese sentido, porque no se cuestionaba realmente la raíz del problema o no se cuestionaba la propiedad privada, se consigue hacer todo esto en cuestión de 2 años. Y digo, hostia, si se pudiera, si se hizo esto en 2 años, ¿por qué no cambiamos el sujeto COVID-19 por emergencia climática? Emergencia climática y se ponen las instituciones. El problema, claro, viene que para cambiar todo este sistema hay que tocar lo que hay de fondo, que al final es el cuestionamiento de la propiedad privada. O sea, si queremos, es planificar la economía, ¿no? Y tenemos un respeto casi religioso por la propiedad privada, ¿eh? Es impresionante. Ahora que con la acción esta del megayate, la mayor parte, bueno, la mayor parte de los comentarios siguen siendo que si ecoterroristas bolivarianos, no sé qué, ¿vale? Pero una gran parte de los comentarios que hemos recibido en redes sociales era eso, era ¿cómo os atrevéis a atentar contra la propiedad privada? Y es como, pero amigo, o sea, vamos a contextualizar, incluso aunque asumiésemos un paradigma en el que la propiedad privada nos encantase, estamos haciéndolo, le estamos tirando pinturas biodegradables a un megayate de 300 millones de euros. Que no es que hayamos ido a tu casa a romperte nada, ¿sabes? Es que la gente tiene mucho miedo a perder lo poco que tiene dentro del capitalismo y eso es muy malo a nivel social, ¿no? No tengas miedo a perder 4 migajas, mira todo lo que puedes ganar, ¿sabes? Y luego, con respecto a las medidas que se tomaron con la pandemia del COVID, es que realmente, precisamente, se alinearon toda la gente que tiene la capacidad de decisión, porque estaba tocando la economía, que es lo que les duele, estaban tocando estos intereses, Claro. entonces, pero venga, aquí sí hay que hacer algo. Y precisamente eso es lo que está pasando también con la crisis climática, ¿no? Pero no en ese sentido, sino en el contrario. Cuando otras campañas y nosotras mismas desde Extinction Rebellion y de otros colectivos hemos dicho, los gobiernos no están actuando. Es al final una estrategia también comunicativa, pero sí están actuando en la dirección contraria todo el rato, porque le están tocando sus intereses económicos también, ¿no? Sí, aquí es subvencionar empresas de combustibles fósiles, la ganadería y toda la historia que tú quieras. Aquí se tira dinero público a mansalva, ¿eh? O sea, eso sí que son chiringuitos. Ya ves. Bueno, Bilbo, Luna, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por venir, ¿vale? Continúa siendo así de valientes porque alguien tiene que hacerlo. O sea, es un mensaje, yo creo, contundente para la gente, para que vea que la política no acaba el próximo 23J, no acaban en los partidos políticos, que se puede seguir peleando en la calle como lo hacéis vosotras. Eso y quiero una camiseta de Futuro Vegetal. Pues nos vemos esta tarde o cuando haga falta y te la damos. Muchas ¿Vale? gracias por dejarnos este espacio. Muy guay, Nada. muchísimas gracias por todo lo que haces en general, que te lo ocurra un montón. Vale, gracias a vosotras. Venga, un Venga, beso. Venga, hasta chao. luego. Si eres tan amable.